Muy buenos días, bienvenidos al tercer programa de Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Otra vez para conversar de uno de los asuntos destacados de nuestra sociedad, otra vez vuelto a instalar en la agenda, ya desde hace algunas semanas, incluso antes de que comenzáramos nosotros con la emisión de este programa. Y la verdad con una voz que va a tener mucho para aportar, porque fue protagonista de una buena parte de la historia. Estamos recibiendo al doctor Carlos Ramela, ex integrante de la Comisión para la Paz, asesor del expresidente Jorge Valle. Ramela, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buen día, no, por favor, encantado de estar acá. Yo decía que usted fue protagonista de buena parte de la historia. Hay veces que uno cuando es integrante de la historia le cuesta visualizarlo. Sí. Pero ciertamente es claramente identificable que los primeros esfuerzos por la verdad y la justicia, que obviamente llevó un proceso de maduración de la sociedad uruguaya, y esto no es adjudicar responsabilidades, pero ciertamente se empezaron a vivir a partir de la conformación de la Comisión para la Paz. Y seguimos hablando casi 20 años después de aquella comisión, Sí. algunos menos, pero casi 20 años después, de verdad y justicia. Entonces, ante la crisis militar que se vio en nuestro país hace algunas semanas, queríamos escuchar su voz para poder contar también su parte de la historia. Brevemente, por si alguien no está tan enterado, la Comisión para la Paz que usted integró, ¿qué fue? ¿Cómo funcionó y durante cuánto tiempo? Bueno, la Comisión para la Paz fue una iniciativa que surgió en febrero del 2000 como iniciativa previa en aquella interlocución que el doctor Valle creó con el doctor Tabaré Vázquez a través de las personas de Gonzalo Fernández como representante de Tabaré Vázquez y yo por su lado. La comisión se instaló formalmente en abril, no sé si fue el 16, no, un poco más adelante, fue en julio. Fue en julio de ese año, y tenía como objetivo tratar de lograr la explicación que existiera, que se pudiera conseguir sobre el destino de los detenidos desaparecidos. Por eso la comisión no tenía esa particularidad de justicia que usted mencionaba, porque nosotros actuamos sobre el sobreentendido, admitido pacíficamente por todos, de que la ley de caducidad estaba vigente y que iba a seguir vigente. Por lo que se pretendía era un cumplimiento de alguna manera de su artículo 4. O sea, investigar qué había pasado y dar respuesta a los familiares. ¿Es verdad que ustedes trabajaron bajo 4 premisas y que había una quinta que incluso, que era justamente identificar a los responsables, que a solicitud de algunas organizaciones fue quitada? Claro. Nosotros trabajamos sobre las premisas que eran cuándo, cómo, dónde y por qué. Pero el quién fue renunciado. ¿Renunciado por quién? Bueno, no me acuerdo ahora exactamente, pero la renuncia vino por el lado de familiares, organizaciones de ese tipo, que era muy claro en decir, o en aclarar que no era una renuncia definitiva e irrevocable, pero que para el proceso que el presidente Valle quiso instaurar, o sea, para esta comisión para la paz en busca de la verdad, el quién no era un elemento a tomar en cuenta. Y así se inició el trabajo y así se actuó hasta el año 2013, en que se concluyó y se presentó el informe. Sí, de hecho hay un informe bien extenso que terminó en un trabajo editorial incluso que de hecho uno si recorre puede encontrarlo y que ciertamente bueno es un material importante en cuanto a conocer qué es lo que se pudo saber. Objetivamente, el trabajo de la Comisión para la Paz significó un mojón, y objetivamente también en el hallazgo de los restos de detenidos desaparecidos, la llegada del Frente Amplio del gobierno marcó también un cambio, por lo menos en poder avanzar algo más, en identificar restos de personas detenidas desaparecidas, que ciertamente fueron los primeros años del primer gobierno de Tabaré Vázquez y después no se continuó. ¿Por qué cree usted que recién después del trabajo de la Comisión para la Paz, recién después de que el Frente Amplio llegara al gobierno, se puede dar esto de encontrar restos de detenidos desaparecidos? ¿Y por qué eventualmente entiende que fueron algunos casos puntuales y no se pudo seguir avanzando? Bueno,
el tema de los restos siempre fue un tema muy sensible y muy especial. Esto fue un proceso y la información no surgió de la mañana a la noche. Hubo que vencer resistencias, hubo que lograr que se creara un clima de confianza o de aceptación a determinadas reglas, que reitero, porque es muy importante, tanto yo, pero el doctor Gonzalo Fernández, actuando en nombre de Vázquez, lo planteamos a los militares que declararon o que nos dieron información sobre la base que la ley de caducidad no se tocaba. Entonces, en ese camino se empezó a conseguir información. Y después de 2 años de trabajo, cuando habíamos podido aclarar 28 de las 30 denuncias en Uruguay y 174 de las 190 y pico de la Argentina, decidimos que era el momento de encarar un poco a fondo y ver qué lográbamos con el tema de los restos. Este tema es esencial porque ha habido una suerte de errores que uno no sale hacia atribuir a mala fe o a desconocimiento muy grandes. Como usted decía hoy, el informe de la Comisión para la Paz tuvo lamentablemente una escasísima difusión. La Comisión para la Paz terminó en el 2003 y publicó su informe en el momento que el país estaba sumergido en otros problemas. Pero la Comisión para la Paz, para quien lee el informe, hace una descripción muy clara y dice que puede dar por aclarados en carácter de verdad oficial las siguientes situaciones. Y ahí está todo el tema de los desaparecidos, cosa que el presidente después toma en un decreto del Consejo de Ministros y dice que es la verdad oficial de ahora en más. Sobre el tema de los restos, nosotros recibimos unas versiones que hacían referencia a lo que se conocía con el nombre de Operativo Zanahoria, que era un mecanismo por el cual los militares, haciendo uso de la memoria de algunos, habían diagramado los cuarteles, habían puesto personas a buscar con determinados elementos y habían sacado cuerpos y los habían incinerado y tirados al Río de la Plata. Las versiones eran contradictorias, las versiones eran poco claras, pero además las versiones dejaban en evidencia que era muy difícil decir que ese proceso había logrado sacar el 100% de los restos, porque bastaba escuchar un poco la forma precaria en que se hicieron los procedimientos, cómo se manejaron para ubicarlo en lugares con gente que caminaba y marcaba en esas hectáreas de los cuarteles, para darse cuenta que ahí había un margen para el error. Entonces nosotros llegó el momento, los 4 miembros por unanimidad, ya no estaba Perico Pérez Aguirre, que había muerto, estaba el padre Osorio, estaba Pepe Delía, estaba Williman, estaba Gonzalo, estaba yo, estaba Monseñor Cotuño. Todos los miembros por unanimidad dijimos, bueno, este tema nosotros no lo podemos dar como una verdad oficial. Este tema le sigue faltando, no cierra. El operativo Zanahoria no cerraba. No cerraba que ese pudiera ser la explicación total y que eso hubiese determinado que todos los restos se hubiesen sacado. Y además eran versiones un poco contradictorias. Entonces citamos a familiares. Estas son cosas de la historia que la gente no sabe, pero... Y le dijimos, mire, nosotros tenemos un problema. Vamos a presentar el informe dentro de un mes. Tenemos sobre los desaparecidos en Uruguay estas conclusiones en forma de verdad oficial, con la forma que nosotros resolvíamos, que era por convicción, sana crítica de convicción. En la Argentina tenemos estos, en Chile tenemos estos, en Colombia en Paraguay estos 2 y en Brasil 1. Sobre los restos tenemos una versión que nos han dado, pero nosotros no la podemos ratificar oficialmente porque no nos parecería serio, porque es poco clara, poco coherente, poco precisa y no da certeza. Con lo cual tenemos 2 caminos. No decir nada de los restos, poner en un párrafo que no se logró información trascendente, o si ustedes quieren, transmitir en el informe lo que nos dijeron, pero diciendo que a juicio de la comisión, la versión referida no permite conclusiones definitivas y diciendo claramente que lo pusimos, que para la Comisión para la Paz los familiares merecían a esta altura otro tipo de respuesta, más clara y más terminante. Bueno, pongan eso. Pusimos eso. Y eso dice el informe para la paz. Yo cada tanto escucho a algún familiar, pasó con los familiares de Julio Castro, que aparecieron los restos, entonces dijeron, la Comisión para la Paz nos engañó, son todos unos mentirosos, nos estafaron.
Nos dijeron de una operación zanahoria y ahora aparecieron los restos. Con algunos se puede hablar, con otros no se puede hablar porque, claro, en su dolor y en su problema ni siquiera leen lo que se le dio. Pero nosotros fuimos muy claros que sobre los restos no podíamos dar una conclusión oficial, que teníamos una versión que la trasladábamos como no confirmada, como versión aportada con muchos militares, pero no confirmada. ¿Qué pasa después? Llega Vázquez y a pesar de que ahora el Frente y Vázquez son los paladines contra el rey de impunidad, Vázquez se sienta con los generales en su clínica, está en las actas que aparecieron hace poco, lo dice Bertolotti, y les dice, muchachos, esto sigue como con la Comisión para la Paz. Yo lo que le pido, no me den ni un nombre, ni una responsabilidad, ni nada. A mí me dan datos. Y quédense tranquilos, la ley de caducidad no se toca. Y así se empezó a trabajar en el 2005. Pero Vázquez había hecho campaña diciendo que iba a ser otra interpretación del artículo 4. Eso es una... Como lo que dice Vázquez, son globos al aire. Pero fue antes de ser gobierno. Pero él dijo más todavía. El artículo 4, otra interpretación, no era por dejar de lado la ley de caducidad, era por llegar la investigación eventualmente a otro nivel que no fuera administrativo, sino de la justicia, pero sin potestad para procesarlo. Pero además Vázquez dijo, 2 meses antes de la elección, todos los casos van a estar comprendidos en la ley de caducidad, menos el caso de Hellman, Gutiérrez Ruiz y Michelini. ¿Qué? Con todo el respeto a las 3 situaciones, dolorosas y tremendas, ¿qué particularidad tiene, por ejemplo, el tema de Gutiérrez Ruiz para quedar fuera de la ley de caducidad cuando no quedaban los 170 casos en la Argentina? O sea, era un uso político. Vázquez buscó, con esa finalidad política carente de todos principios que siempre tuvo sobre el tema de derechos humanos, dar una explicación que le sirviera para su público y dijo, bueno, yo tengo que decir que voy a mandar preso a alguien. ¿Cómo es eso de que Vázquez es carente de todos principios para con la situación de los derechos humanos? Porque nunca le importó mucho a Vázquez. Vázquez utilizó este tema. La prueba está que hoy se rasga las vestiduras, se habla de la ley de impunidad, de los partidos colorado y blanco. Y él la apoyó del primer día. Cuando íbamos a hablar en la Comisión para la Paz, estaba yo acá, y acá Gonzalo Fernández, y ahí estaban los militares. ¿Usted se cree que nosotros le hubiésemos dicho a los militares, mire que van a ir todos presos, nos daban información? Lo primero que nos preguntaban era, ¿qué va a pasar? La ley de caducidad no se toca. Cuando sube Vázquez en marzo del 2005, los militares le dicen la misma pregunta, quédense tranquilos, la ley de caducidad no se toca. Tráiganme información, y le dieron la información. Y después, también lo dice Bertolotti en el acto, viene el tema más, para mí en lo personal, desagradable de todo este proceso. Cuando le dijeron Denme restos y la ley de caducidad no se toca. Denme restos. En determinado momento el denme restos se cambió por denme los restos de la... no era de Hellman. Y la ley de caducidad se toca. Y así se arma esa fantochada total que Vázquez cae en helicóptero. Tú no habías nacido casi, pero... Vázquez cae en helicóptero. No, ahí sí porque fue en el 2000. Sí, no, que no, 2006. Bertolotti le dice, acá están acá, los restos de... Venga, entonces cae Vázquez que baja de un helicóptero, toda la prensa reunida en una especie así de semicírculo, todo el mundo filmando, Vázquez se para con cara de circunstancia, caben. Empiezan a acabar, no había nada. ¿Qué pasó después? Antes de qué pasó después. Vázquez salió... Usted había cuenta su conocimiento. ¿Puede reconstituir qué pasó ahí? Sí. Puedo dar mi teoría, mi versión. Bueno, sí. Hay quien dice que... Hay 2 teorías. Unos dicen que ciertos militares, para desprestigiar a Bertolotti y su diálogo con el presidente, le pusieron fruta podrida y lo mandaron a la muerte. Y otros que dicen... Le salió bastante bien. Sí, le salió bastante bien. Y otros los que dicen el problema es que más o menos había una idea dónde estaban los restos. Pero nadie podía decir si el operativo a Zanahoria había existido, si había existido parcialmente y qué éxito había tenido. Vengamos al día de hoy. Vázquez asumió en el 2005. Del 2005 hasta hoy han arado los cuarteles de punta a punta todos. Todos los cuarteles prácticamente, salvo algún rincón, fueron arados. Incluso levantaron placas de cemento, donde apareció el escribano Miranda. Y aparecieron 4 restos. ¿Qué indica eso de alguna manera? Si los desaparecidos fueron 28 o más,
si agregamos el segundo vuelo. Sí, o por lo menos yo he conversado alguna vez con integrantes de las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y dicen que en realidad nunca se creó, desde el punto de vista institucional, bueno, de hecho la Fiscalía en Delitos de Lesa Humanidad es de reciente creación. Sí. Nunca hubo un cuerpo investigativo para seguir las informaciones que se debió haber hecho. Pero más allá de esa circunstancia, me quiero detener porque me sorprende de algún punto y me parece que está siendo bastante claro usted en la materia en describir una personalidad de Vázquez donde usted dice no le importó nunca este asunto. No le importó con seriedad humanitaria. Yo le voy a poner dos. Es un cínico. Y bueno, eso va. No, se lo estoy preguntando. No, yo esa pregunta no la quiero contestar, pero yo le pongo 2 ejemplos. Nosotros hacíamos en la Comisión para la Paz investigaciones y un día dijimos, tenemos que salir a la prensa a anunciar que a Elena Quinteros la mataron de un balazo. Bueno, yo voy a hablar con el presidente, a ver qué pasa. Jorge, te queremos lo que contar. Jorge por Valle. Te queremos contar lo que pasó con Elena Quinteros y queremos que vengas a la conferencia. De ninguna manera. Yo no salgo en la foto ni quiero saber. Yo me voy a enterar el día que me traigas el informe final. Yo no estoy en esta foto. Este es un trabajo de la comisión, lo hacen ustedes. Yo como presidente no quiero ni aparecer en todo esto. Este no es un tema para réditos políticos, no es un tema para fotografías y méritos. Este es un tema humanitario. Decirle a Gonzalo y al resto de los muchachos que hagan lo que tengan que hacer. Hagan ustedes lo que tengan que hacer. Aparezcan ustedes con la prensa y digan lo que tengan que decir. Yo lo dejo en sus manos. Pero yo no me saco la foto o la medallita. En cambio, cuando pasó lo de Macarena, Vázquez llegó en helicóptero, bajó, toda la prensa rodeando para firmar, vamos a acabar. ¿Usted cree que Jorge Valle hubiese bajado en helicóptero para ir a acabar? De ninguna manera. Vázquez quiso sacar un rédito político a la situación. Y lo peor del caso es que como le salió mal, se fue para atrás a la presidencia y dijo, la ley de caducidad se acabó. Mátenla como puedan. Como una revancha de él. Pero claro, lo de Vázquez frente a la ley de caducidad fue un despecho, no fue un principio. Si a él le hubiesen dado los restos, él respetaba la ley de caducidad hasta hoy. Y la prueba es que él le dijo, está dicho por Bertolotti, a mí vamos a hacer un camino de colaboración, al principio era más general, no eran solo los restos, la ley de caducidad no se toca, tráigame información, pero no me traigan nombres, no me traigan datos, no me traigan responsables. Vamos a trabajar en el mismo criterio de la Comisión para la Paz. La denostada Comisión para la Paz, que ahora fue la que impuso la impunidad en el país para algunos, el mismo criterio ese vamos a utilizar nosotros. 2 años y medio después, cuando ocurre el papelón ese que se dio porque, reitero, a Bertolotti lo engañaron o nadie podía precisar bien el lugar o podían sacar los restos. Pero se dio eso. Ahí cambia el criterio. Y en mi terreno personal, y no voy a definir a Vázquez, el tema de los restos o no los restos, o la ley de caducidad, no se definía porque me dan los restos o no me lo dan. Se definía por otras cuestiones mucho más institucionales, de mucho más valor y trascendencia que esos. O sea, que a mí se me diga, la ley de caducidad cayó porque la explicación de los restos de Macarena estuvo equivocada, no me parece algo digno de una democracia como tiene el Uruguay. Alguien puede decir, van casi 18 minutos de entrevista y todavía no hablaron una palabra de la crisis militar. Pero a mí se me hacía cuando preparaba la entrevista que era importante hacer el repaso. ¿Sí? Porque uno no puede sacar la foto de lo que pasó hace un mes, 2 meses antes que se conociera, sin tomar en cuenta eso otro. Por supuesto. Las cosas no pasan, no ocurren de la nada. Y Gavazo no declara lo que declara de la nada, y Silveira no declara lo que declara de la nada, y como usted menciona, en las actas del Tribunal de Honor Militar están las declaraciones de Bertolotti. Es decir, todo tiene un contexto que es bueno refrescar con su visión, usted está dando su visión acerca del asunto. Por eso le pregunto también, y amparado y pensando en su visión, todo esto que pasó, el conocimiento de las actas, el caso Gómez-Soro, todo lo que se habló, ¿a usted lo sorprendió? ¿No lo sorprendió? ¿Ya conocía esa información? ¿Le resultó una novedad? No, lo de las actas no las conocía, para nada. No, lo que sí conocía es hablo de totalmente lo que se contó en la información de Gómez-Soro, porque esa es otra. Falta la verdad de Vázquez. Vázquez ha dicho desde hace 1 mes y medio para acá,
La información de Gomensoro se tuvo cuando mi gobierno le pidió a los generales información en marzo del 2005. Y lo de Gomensoro, lo mismo que se sabe hoy. Se sabía, está escrito en el informe del 2003, con marcas y señales, fecha, lugar, cómo, de qué manera. Y en el informe general está de una manera, pero el informe privado de las familias tiene otra información. No me acuerdo específicamente si en este caso había mucho más información que la general, pero el criterio era que en la general se daba sobre todo la fecha y el lugar. Ahora, en el marco de la Comisión para la Paz, ¿ustedes conversaron con Gavazo y con Silveira? No, eso no se lo puedo contestar porque nosotros tenemos la obligación por reserva profesional y de Estado de no identificar las Yo sabía fuentes. que me iba a contestar esto. Pero lo que quiero decir, y por eso era mi segunda pregunta. Sí. Cuando Gavazo y Silveira van al tribunal militar, al tribunal de honor, dan dos versiones ciertamente distintas. Sí, con matices distintos. Gavazo dice, yo soy el responsable, yo tiré el cuerpo Gomensoro. El responsable de tirarlo al río. De tirarlo al río, se murió atado en la silla, pero no, causas naturales. Y Silveira dice, no, bueno, lo que pasó fue, Gavazo lo torturó, lo mató y después lo desapareció. Esas contradicciones, ¿ustedes ya las habían experimentado? Hay algo muy claro que es lo siguiente. O sea, Nosotros cuando ¿usted puede aventurar qué fue realmente lo que pasó con Gomensoro? No, y si lo supiera, tampoco con ese detalle que involucre responsabilidades lo puedo decir. Acá hay algo real. Yo no me ofendo porque me digan que a la Comisión para la Paz le mintieron, porque algunas mentiras nos dijeron, es elemental. Todo lo que informaba la Comisión para la Paz ponían en lo personal distancia. Ahora, nosotros le decíamos siempre, como les dijo Vázquez a Bertolotti, no me digan el quién, no me interesa. Yo el quién no lo quiero saber porque no lo puedo saber, no lo puedo decir. Díganme qué pasó. Y en ese esquema a veces podía surgir algún nombre y demás. A veces no surgían nombres, surgían solo circunstancias. Pero está claro que nosotros no buscamos el quién y no lo debíamos buscar. Y si de casualidad o por alguna cosa, en alguna declaración a alguien se le iba la boca y daba un nombre o algo, para nosotros quedaba aparte. Nosotros no entrábamos en el quién. Era la base del trabajo nuestro. Pero con la declaración de Silveira, sobre todo, voy a decir... No me haga personalizar porque no puedo. Lo que me faltó pero ¿entiende que se es rompe el pacto de silencio? Ahí hay que distinguir el pacto de silencio formal o institucional del informal. Los que hablan de pacto de silencio, ¿cómo explican que en el 2003 la Comisión tenía toda la información que tienen hoy? Si había un pacto de silencio no la podíamos tener. O sea, usted lo que dice es, la información que trascendió, nosotros toda, ya la teníamos. Toda, pero no es que la tenga yo. Está en el informe, página creo que 17, 18, cuando empiezan los nombres, como lo hace por fecha, y Gomensoro de los más viejos, los primeros, pusimos Gomensoro que apareció en tal lado, murió en tal cuartel, entre la fecha tal y tal. Después a la familia, no me acuerdo ahora si específicamente en ese caso hubo alguna aclaración adicional. Pero por eso la información que Vázquez repite en la entrevista, lo de Gomensoro se supo en marzo y abril de 2005, cuando yo le pedí colaboración a los militares, lo dijo la Comisión para la Paz. Gonzalo Fernández, que es el representante de Vázquez en la Comisión para la Paz, firmó un informe que ya decía, está al público, vayan a la página web de la Presidencia, de cualquier lado, busquen el informe y van a ver que ahí se dice lo que le pasó a Gomensoro. Hay detalles finales que por cierta sensibilidad quedaron solamente para la familia. Pero ya se supo. Por eso le digo, acá hay un uso político de las verdades. Acá todo el mundo quiere ponerse la cocarda. Yo soy el que conseguí. Yo soy el que terminé con la ley de impunidad porque interpreté. El otro día en Twitter, que hay mucha polémica sobre esto. No, y usted aparte no le escapa ninguna. No. En Twitter cabecea todas. Cada centro que pasa cabeceo. A veces hago el gol y a veces lo erro. Pero una persona me decía, pero justamente lo que Vázquez hizo es una distinta interpretación de la ley de causidad y la aplicó y los metió presos. Vázquez le dijo a Bertolotti lo mismo que le decíamos yo y Gonzalo a los militares cuando declararon frente a la Comisión para la Paz. La Comisión para la Paz empezó su trabajo teniendo como cabecera un excelente artículo que habría escrito el doctor Fernández en la contratapa de Brecha, que decía de título, la opción judicial no existe más.
O sea, ni siquiera había que decir, señores, mire que la ley cautelar, era un sobreentendido que nadie discutía en ese momento. El primero que empezó con un atisbo raro de que voy a excluir a Hellman y a Gomensoro y a Michelini, que reitero, es una, más allá del respeto que merecen los tres casos. Hellman, Gutiérrez, Ruiz. Sí. Es una distinción que no tiene base jurídica o institucional. Solamente elijo tres temas que tienen valor político y que hacen revuelo. El tema Hellman, la posibilidad que preveía la ley de caducidad es que se probara que hubo un móvil económico. Y nosotros eso, hasta el aburrimiento, lo buscamos para saber si lo había. Nadie lo declaró nunca. Ni Hellman, abuelo, ni nadie. O sea que, ¿por qué motivo? Se nos ha volado la entrevista. ¿Sí? ¿No fue demasiado decir que detrás de todo esto de los derechos humanos hay un gran curro? No, porque lo hay. Están por un lado... ¿Pero ratifica que hay un gran curro? Sí, lo he dicho hace años y lo dije ahora hace muy poquito. Hay una cosa que es esta que la quiero precisar. No, siempre está a tiempo de arrepentirse. No, está bien. Pero yo tengo el mayor respeto por los familiares, por la organización de familiares. Sé cómo trabajan, con qué seriedad, en silencio, y sé que no buscan un protagonismo, por lo menos en el 99% de los casos, ¿no? Un protagonismo y una postura para la tribuna o para que el tema... Pero hay gente alrededor del tema, como lo dije en su momento, que vive y existe en toda la extensión de la palabra, desde lo humano hasta lo económico, por estos temas. ¿Pero no le partió el alma que haya muerto, por ejemplo, Luis Acuesta sin saber qué pasó? Sí, le partió el alma. Pero yo con Luis Acuesta estuve sentado en un sillón con el presidente Valle varias veces. Y Vázquez desde el 2007 que no la recibía. Y la sigue sin recibir a familiares hoy. A Luis Acuesta le dimos mucho más nosotros que Vázquez. Luis Acuesta, si usted averigua algo, por lo que me dijeron, yo no hablé con ella en ese momento, hace mucho tiempo que se había apartado porque entendía que la estaban usando. O sea, a lo que voy es que no digo que todos... Ahora, hay mucha gente que no quiere que este tema termine. No quiere que este tema termine. ¿Y va a terminar? ¿Quiere que le diga una cosa brutal que demuestra eso? ¿O en eso tiene razón Mujica? Mujica tiene razón Que dice, en nada. que dice cuando todos los que hayamos sido protagonistas de la historia nos hayamos muerto... Para ahí se terminar esto, hay que liquidar las visiones hemipléjicas de la historia. Esas visiones que hay ahora, oficialistas, que se enseñan hasta los liceos, de que los tupamaros fueron héroes que lucharon contra la dictadura. Los tupamaros fueron delincuentes, asesinos, ladrones, secuestradores, que lucharon contra la democracia. En el año 62 empezaron con sus correrías. Y atacaron la democracia y ellos generaron, entre otros factores, no fue el único, que nos viniera después este desastre de la dictadura militar. Y a su vez, para mostrar la otra hemiplegia, cuando los militares dicen los desaparecidos, teníamos un pacto con Huidobro y nos respetamos porque los desaparecidos son consecuencia y víctima de una guerra. Mentira. Hay desaparecidos en el año 82, el 81, en el 79, en el 78. Hay solamente 2 desaparecidos en Uruguay anteriores a la dictadura. Ahora, hubiese sido un desastre, aunque estuvieran en plena guerra, porque hasta en las guerras hay códigos para respetar. Pero ese es un verso. Cuando murió el individuo que murió en el 82, en Uruguay no había ninguna guerra, de ningún tipo. Y eso es bueno que lo sepa, porque el otro día estaba con un grupo de gente que quiero mucho y que entiendo que le preocupan estos temas. No, es una barbaridad que hayan matado, pero estaban en guerra, eran ellos o los otros. Estaban en guerra nada, en el 82 no había guerra, en el 81 no había guerra, en el 79 no había guerra, en el 78 no había guerra. La última, porque se nos vuelve el tiempo. Sí. Porque lo que queda claro es, hubo declaraciones ante el Tribunal de Honor Militar. Sí. Esas declaraciones eran conocidas por los integrantes del tribunal. Sí. Fueron comunicadas al comandante jefe del ejército. Sí. Ahí después queda un poco difusa la línea que pasó con el Ministerio de Defensa, la Presidencia de la República. Después se va Manini, ponen a González, que integraba el Tribunal de Honor, asume Feola y en su primera declaración pública dice: yo no puedo comprobar. Mete no la tengo pata hasta el garrón. Bueno, ¿metió la pata o es lo que piensa como militar? ¿O es un mensaje? Hay quienes dicen: no, Feola quiso dar un mensaje de mantengo la línea dura. Primero, sobre este tema, ya que vamos a terminar. Todo esto que pasó fue una locura, hay errores de todo tipo y color, pero el primer gran responsable es el Poder Ejecutivo y la Presidencia de la República.
Entre Toma y Vázquez se la pasaron, que dijo, que no dijo, que leyó, que no leyó, que lo advirtió, que no lo advirtió. Lo cierto es que cayeron en una burocracia increíble e imperdonable para un gobierno de izquierda que dice que tiene como prioridad el tema de los desaparecidos. El 12 de febrero el señor Menéndez, después sacrificado en el altar de la patria por Vázquez para justificar su error, le lleva la información a Toma, por algo no era bobo Menéndez, va acompañado por 2 abogados, uno de cada lado, dice, te dejo esto, creo que habría que hacer la denuncia. 12 de febrero. El Observador publica el 30 de marzo, sí, y al día siguiente Vázquez, esa denuncia que después Bayardi dijo hace pocos días, cuesta mucho hacer una denuncia, hay que trabajar muchos días. En un día llamó Vázquez y dijo, la denuncia la presentan hoy, la presentaron. La pregunta que hay que hacer ahora es si el Observador no hubiese sacado esa nota, ¿se hubiese movido esto o lo enterraba? En 10 segundos, lo de Feola. Sí. Lo que Feola dijo es tan disparate que yo no creo que lo piense realmente. Una opción es que la del gobierno y la de Bayardi, que dice que estaba distraído, que era inexperiente, que cometió un error. Yo no lo creo para ninguna manera, porque además la forma como Bayardi pretende justificar el error es decir que él se estaba refiriendo al segundo vuelo. Y si se estaba refiriendo al segundo vuelo, más allá que la comisión no lo pudo probar, hay fallos de la justicia que lo procesaron a militares por eso. O sea que un comandante no puede evitar esto. Para mí, Feola transmitió un malestar que existe en las Fuerzas Armadas, que no es imposible que exista, porque todo el manejo, dése cuenta que hubo un comandante, lo echaron, ponen otro, lo sacan, ponen otro, declara mal. Ahora, ¿usted se cree que los militares están contentos con, vamos a no decir mentiras porque es muy duro, con la falta de verdad que tuvieron de parte del Ejecutivo de Vázquez, cuando les dijo la ley de caducidad no se toca y ahora están presos? Carlos Ramírez, le agradecemos su presencia y bueno, seguramente volvemos a convocarlo en otro momento. Fue en verdad placer, espero que les haya gustado el café. Sí, muy rico café. Muy rico café, y además me sirvió porque en un momento tengo una alergia, yo que me da tos y me sirvió para sujetarla. Y con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrega de Entrevista 930. Que pasen bien.